Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 153. El día de hoy vamos a continuar con temas de estadística. Prácticamente vamos a dar síntesis de lo que viene siendo la parte donde vimos lo que viene siendo las medidas de tendencia central, que viene siendo la media, la moda y la mediana. ¿Sale? Entonces, a modo vamos a resumir lo que se supone que vimos en esta parte. Digo, digo lo que vimos en esta parte, perdón. Eh, Aquí primero lo que vamos a empezar a ver es, bueno, que es una muestra, dice. Dice, en una muestra simplemente son datos a nosotros se nos van a dar. Puede ser datos que obtuvimos de alguna parte, por ejemplo, de alguna encuesta o datos que se nos proporcionan de cierto evento, ¿no? Entonces, en una muestra, la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia. Cuando hablamos de que aparece con mayor frecuencia, quiere decir que el que aparece mayor cantidad de veces, ¿no? Entonces, es muy fácil saber quién es la moda. Recordar que puede ser que exista más de una moda o puede que no haya ninguna moda. Recuerden esto, si todos los valores tienen la misma frecuencia, entonces no hay moda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos serían moda y no puedes tener a todos como moda. Si todos tuvieran la misma frecuencia, quiere decir que no existe moda. ¿Sí? En cambio, si existen dos o tres o cuatro o bastantes números que tienen la misma cantidad, pero no son todos, eso sería en la moda. Eh, eh, ya eso se le llama que son una muestra que es multimodal o que tiene varias modas. ¿Sí? Algo que debemos conocer también es que acomodar los datos en orden de menor a mayor o de mayor a menor puede ser viceversa. La mediana es el dato central de esa lista, ¿no? El dato de medias. Y que si yo tengo un número par, si vemos que tenemos un número par, pues los dos datos del centro, porque me van a quedar perdón, me van a quedar dos datos al centro, esos dos datos los tengo que promediar, o sea, sumar esos dos datos y dividirlos entre dos para encontrar lo que viene siendo la mediana. Entonces, recordemos que en ocasiones la mediana tal vez no se encuentre en el conjunto de datos, sino que sea un promedio, un número que esté a medias, ¿no? Entonces, nos dice que la media aritmética es una muestra, en una muestra es igual al promedio de todos los datos. Eso es algo que también tenemos que considerar y sabemos pues, que nosotros ubicamos más como el promedio, más que como la media aritmética, pero sí saber que la media aritmética es el promedio. ¿Sí? Las medidas de tendencia central son son la media aritmética, la moda y la mediana, que es algo que ya hemos visto, y la medida de tendencia central más frecuente utilizada es la media, o sea, el promedio, que es lo que usualmente lo usamos básicamente en muchas situaciones, ¿no? En nuestra vida cotidiana, esa es la media aritmética son operaciones que realmente hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vemos, por ejemplo, nuestro promedio de nuestras calificaciones. Por ejemplo, el promedio de la materia de inglés, el promedio de la materia de CIME, el promedio de la materia de español. Bueno, la suma de todas las materias me da mi promedio final, ¿no? Y ahorita como estudiantes siempre hemos estado escuchando mucho lo que viene siendo lo que es el promedio. O si bien vivimos mucho con lo que viene siendo la media aritmética. Entonces, sí trabajamos mucho sobre esto. También vamos a ver qué es el rango. El rango de un conjunto se define como la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Por ejemplo, si yo tengo bastantes datos, entonces voy a tomar mi dato más grande y voy a tomar mi dato más pequeño y se los voy a restar. Eso para saber qué rango tiene, ¿no? Dice que el rango, en otras palabras, es el intervalo más pequeño que los contiene a todos. Es el espacio más pequeño que puede estar de diferencia, ¿no? Si puede haber una espacio más grande, pero el más pequeño, si lo menos que se puede, es ese espacio, ¿no? Y es simplemente una diferencia. Y el rango no es una medida de tendencia central, sino que es una medida de dispersión. ¿Sí? Una medida de dispersión de los datos que me dice qué tan separados se encuentran los datos unos de los otros. Para eso voy a utilizar el rango. Entonces, si se fijan aquí dice,
indica qué tan distante están los datos más alejados de la muestra, ¿sí? Qué tan alejados están de lo que se supone que debe estar. Y ya para terminar, aquí nos vienen algunos ejercicios que tenemos que resolver, eh, en donde tenemos que calcular lo que viene siendo la media, la moda y la mediana, ¿sí? Con los siguientes datos que nos dan. Dice que los integrantes, el peso, me dan estos pesos y de aquí yo tengo que conseguir lo que viene siendo la media, la moda y la mediana. Sí, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos, ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor para saber quién es el dato que se encuentra al centro y también ver qué dato es el que más aparece, ¿sí? A veces si ya los ordeno, si los ordeno primero, esto me ayuda también a encontrar el número que más veces aparece. Así es que también es bueno que los ordenemos para encontrar también quién es la moda. Entonces, viene otro ejercicio, dice, en un ascensor hay 10 personas, 4 mujeres y 6 hombres. El peso de las mujeres es de 60 kilos y el de los hombres es de 80 kilos. ¿Cuál es el peso promedio de las personas en el ascensor? Este es un problema, bueno, es un problema, bueno, está muy sencillo, ¿no? Digo, tiene que ver con otro tema. Este problemita tiene que ver con otro tema porque lo que yo tengo, si tengo 4 mujeres que pesan 60 kilos y hombres que pesan 80, pues el promedio de las 10 personas, ¿cuál sería? Eh, Viene con otro tema que se llama la media ponderada, pero ese tema no lo vemos aquí. Usualmente, nosotros para calcular la media, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sumar los dos datos que me dan y dividirlos entre los dos para calcular el peso para calcular el peso promedio de las 10 personas, y eso sería la media aritmética. Pero hay otro en el que me dicen, bueno, lo que tengo que hacer es, bueno, si eran 6 mujeres, multiplicar 4 por 60, 6 por 80 y dividirlo entre 10. ¿Para qué? Porque pues, son 10 personas. Pero técnicamente lo único que tengo que hacer es 60 y 80, serían 140, que dividido entre 2, pues me da 70, ¿no? Entonces, el promedio debería de ser de 70 kilos. O esa es mi media aritmética. Diego juega hockey y sobre pasto. La estatura de los jugadores son las siguientes y de acuerdo a estos datos se encuentra el promedio de la estatura, la mediana y la moda y el rango. Recordando, si se fijan, exactamente lo mismo, nos dan otra cantidad de datos. Lo que yo tengo que hacer es pues sumar los datos, ¿sí? Sumar los datos, ordenarlos de mayor a menor que a lo mejor esto sí sea un poquito complicado porque hay quienes todavía se les complica ordenar un poco los datos, especialmente los que tienen decimales, pero hay que ordenarlos, ¿no? Y obviamente para el rango, lo único que tenemos que es buscar el mayor de los datos y el menor de los datos. Precisamente por eso también es bueno ordenarlos de menor a mayor y tomar el dato más pequeño y el dato más grande y así saber cuál es el rango. Lo único que tengo que hacer es una resta, ¿sí? Después vienen más ejercicios en las que, por ejemplo, dice, trabaja con 2 compañeros y busque situaciones en su vida cotidiana en las que se puede encontrar el promedio, la moda y la mediana y el rango. Hay muchas situaciones en este tipo, así es que no usen ninguna de las que ya hemos usado en estos problemas. Sí, esto lo vamos a hacer de manera individual, claro. Encuentren nuevas situaciones, por lo menos 2 por equipo, o hagan las encuestas necesarias para recabar la información. O sea, lo vamos a hacer individual. Pero, por ejemplo, podemos hacer una encuesta preguntamos a 10 personas sus edades y luego vemos el promedio de esas edades de las personas. Podemos hacer una carrera y tomar, nosotros hacer una carrera y tomarnos nosotros tiempo y ver aproximadamente cuánto tiempo, por poner algunos ejemplos que ustedes pueden hacer. Podemos mm, no sé, hacer un juego y ver cuántas veces he ganado, cuántas veces he perdido, tener cantidades y saber en promedio cuánto he ganado. Por ejemplo, cuando tengo un equipo de fútbol, promedio cuánto gano, cuánto pierdo. Entonces, hay varias situaciones en las que puedo utilizar las medidas de tendencia central y nosotros ver
poder obtener lo que viene siendo el promedio, la moda y la mediana, ¿no? Y además el rango. Puede haber varias situaciones en las que podemos incursionar, ¿no? Entonces ya redacta una situación en la que tú puedes utilizar las medidas de tendencia central y escribe brevemente para qué te sirven cada una de ellas, ¿no? Y eso sería todo el día de hoy. Y nada más para cerrar esta parte de las medidas de tendencia. Es un tema muy sencillo, es un tema muy sencillo, lo hemos visto de una manera muy rápida, pero realmente es un tema súper, súper sencillo, no tenemos que tener ningún problema al respecto. Y y vaya, ¿no? Lo único que tenemos que es realizar estas dos páginas, ¿no? Lo que viene siendo la síntesis. Y eso sería todo por el día de hoy. Ya nada más recordarles el día de hoy que pues no olviden mandar sus evidencias para aquellos que no asistan a asesorías y también las preguntas, ¿no? Me envíen todas sus preguntas, vean este video, pueden comentar, vean, si tienen dudas pueden hacer comentarios en el video también. Si o pueden mandar por plataforma, preguntar por WhatsApp, pero siempre es importante saber si realmente tenemos dudas, si les ha quedado claro o no ha sido claro el video y o que comentar si les gustó o no les gustó, ¿no? Y ahí si no les gustó, pues podemos poner, si les gustó, pues póngale un like, ¿no? No pasa nada. Entonces, bueno, nada, me despido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.